Saludos, estimados estudiantes. Continuando con la asignatura de física, vamos a resolver un problema que involucra el equilibrio de la partícula en tres dimensiones. Tenemos un ejercicio donde dice un contenedor de peso de 1165 newtons se sostiene por medio de tres cables como se muestra en la figura. Determine la tensión en cada cable. Lo primero que vamos a hacer es caracterizar los cables como vectores, como ya hemos hecho anteriormente. Por ejemplo, el punto A podemos notar que está en dirección 0x, menos 600y y 0 en z. Lo podemos ver mediante los ejes. Va en menos 600 en y, pero no tiene ninguna distancia en x y z. Ahora vamos con el punto B. Si notamos el punto B, está exactamente sobre el eje X, a 450 milímetros de distancia. Entonces sería 450 y ninguna componente ni en Y ni en Z. El punto C está exactamente sobre el eje Z, pero del lado negativo. Recordemos que este va a ser el lado positivo y este el lado negativo, a 320 milímetros. Y sin componente en X, sin componente en y solo con los menos 320 en Z. Y finalmente el punto D, que se mueve en una dirección negativa de X. Recordemos que este es el lado positivo de X y este es el lado negativo. Entonces estaría a 500 milímetros negativo de X, sin ninguna altura en Y, porque está sobre el plano XZ. Y con una distancia de 360 milímetros sobre el eje Z. Y esas serían las componentes de los cuatro puntos. Ahora, para caracterizar los vectores, vamos a hacer vectores de distancia que vayan, por ejemplo, el primer cable, que es el de A a B, sería punto final menos punto inicial. Un vector que va de A a B sería restar punto final, que es 450 menos 0, 0 menos 600, lo que lo va a volver positivo, porque sería restar a 0, sería restarle menos 600. Y 0 en Z. Ahora vamos con el punto AC. Mismo procedimiento. Punto final, 0 menos 0. 0 menos 600. Y menos 320 menos 0. Y finalmente tenemos el punto AD, que sería menos 500 menos 0. 0 menos 600, lo que va a dar 600 positivo, y 360 menos 0. Ahora hay que calcular vectores unitarios, porque recordemos que estos vectores solo nos sirven para dar dirección, así que vamos a calcular el vector unitario de AB y el vector unitario de AAC y el vector unitario de AAD, pero para calcular los vectores unitarios primero necesitamos calcular su magnitud. En el primer ejercicio lo haré como muestra, sería la raíz cuadrada de 450 al cuadrado más 600 al cuadrado. Veo que cometí un error, dos errores de hecho.
más 0 al cuadrado, 750. Mismo procedimiento con los otros dos, van a dar 680 y 360. 860, mejor dicho. Los invito a que corroboren esto ustedes mismos. Ahora, los vectores unitarios serían dividir cada uno de esos vectores, unitario de A a B, unitario de A a C y unitario de A a D, sería dividir los vectores entre su magnitud. Por ejemplo, sería 450 sobre 750, 600 sobre 750 y 0 sobre 750. Reduciendo, quedaría 3 quintos, 4 quintos y 0. Por cuestiones de tiempo, colocaré directamente los resultados. Los invito a que ustedes mismos corroboren que esto sea correcto. ...30 sobre 43 y 18 sobre 43. Tenemos nuestros tres vectores unitarios. Otra alternativa sería utilizar el software GeoGebra. Recordemos que tenemos la vista gráfica 3D. Y por ejemplo, nuestro primer vector era 450, 600, 0. Ahí tenemos el vector. Bastante exagerado por la escala. Y podemos usar la opción vector unitario 0.6, 0.8 y 0. Nuestros resultados fueron 3 quintos. Y recordemos que 3 quintos es 0.6. Y tenemos 4 quintos y es 0.8. Lo mismo que la GeoGebra. Así que esa es otra alternativa. Ahora, una vez que tenemos los vectores unitarios, caracterizamos los tres cables como vectores. El primer cable tendría una tensión, le vamos a llamar tensión AB, el segundo una tensión AC y el tercero una tensión AD, donde las tensiones van a ser nuestras incógnitas. Entonces, expresados como vectores, la tensión AB sería igual a los 3 quintos de la tensión AB más 4 quintos de la tensión AB, bueno, más bien coma, porque son componentes, coma 0. Tendríamos O y J y K, también son otra opción. El vector de tensión AC sería 0,15 sobre 17, tensión AC, menos 8 sobre 17, tensión AC. Las tensiones hasta este punto son nuestras incógnitas. Y la tensión AD sería igual a menos 25 sobre 43, 30 sobre 43, tensión AD, 18 sobre 43, tensión, ahí se me fue una coma, tensión AD.
Y esos serían nuestros 3 vectores de tensiones de cables. Pero faltaría un cuarto vector que sería el peso de la caja. Pero el peso de la caja por la misma gravedad solo va hacia abajo en dirección Y. Entonces, como el ejercicio nos menciona que el peso del cable es 1165 newtons, podemos expresar ese peso como un vector que no tiene componente en X, tiene menos 1165 en Y y 0 en Z. Y tenemos los 4 vectores. Podemos perfectamente hacer una sumatoria de fuerzas en X igual a 0, donde nos daría 3/5 de la tensión AB, porque es la componente en X de la primera incógnita, más 0, porque es la componente en X de la segunda tensión, menos 25 sobre 43, tensión AB, todo esto igual a 0, porque no hay peso aquí. Entonces podríamos decir que 3/5 de la tensión AB menos 25 sobre 43 tensión ahí me equivoqué, es tensión AD. Tensión AD. Lo que pasa es que aquí no lo puse. Todo esto es igual a 0. Tenemos la primera ecuación. Luego seguiría una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. La primera componente en Y sería los 4/5 de tensión AB. Luego tendríamos los 15/17 de la tensión AC. Y finalmente más 30 sobre 43 tensión AD. Todo esto menos la componente en Y de la fuerza, que es 1165. Igual con 0. Podemos despejar el 1165 y la ecuación nos quedaría como 4/5 de la tensión AB más 15 sobre 17 de la tensión AC más 30 sobre 43 de la tensión AD es igual a 1165. Y aquí puse B, aquí era D. Y esta sería la ecuación 2. Como tenemos 3 incógnitas, necesitamos 3 ecuaciones. Por eso haríamos una tercera sumatoria de fuerzas en dirección Z igual a 0. Y tendríamos que 0, porque es la componente en Z del primer vector, menos 8 sobre 17, que es la componente en Z del segundo vector, tensión AC, más 18 sobre 43, tensión AD. Como el peso no tiene componente en Z, dejamos todo igualado a 0. Reduciendo tenemos menos 8/17 de la tensión AC más 18 sobre 43 de la tensión AD igual a 0. Y esta sería la ecuación 3. El siguiente paso va a ser resolver el sistema de ecuaciones. Vamos a utilizar el software y para no escribir tanto vamos a decir que la tensión AB es X, que la tensión AC es Y que la tensión AD es Z. ¿Cómo lo hacemos? Podemos ir acá a cálculo simbólico. Voy a dejar un poco más de área de trabajo.
Aquí está, cálculo simbólico. Puedo utilizar una etiqueta, yo le voy a poner a mi etiqueta, 2 puntos igual, y entre llaves colocar mi ecuación. La primera ecuación, si recordamos, es 3/5 de x, aquí extensión de, menos 25 sobre 43 de la tensión AD. Entonces sería 3/5 de x menos 25 sobre 43 por z igual a 0. Para separar la siguiente ecuación colocamos coma y nos vamos a la ecuación 2, que sería 4/5 de x (15/17 de y) y 30/43 de z. Vamos acá, la que ya hicimos antes fue esta, más 30/43 de z igual bueno, aquí al pasar al otro lado sumando, aquí estaba restando, pero como lo pasé al otro lado pasa sumando. Aquí era negativo y al pasarlo del otro lado sí pasa sumando, así que sería 1165 igual a 1165 y coma para colocar la tercera ecuación. La tercera ecuación es la que tenemos acá, que no tiene componente AB, entonces sería menos 8 sobre 17y más 18 sobre 43 por z igual a 0. De hecho, aquí nos muestra gráficamente este sistema que hicimos y en donde se intersectan las tres gráficas debería ser nuestra solución. Pero como no lo alcanzamos a ver, vamos a decir resuelve. Estas serían las tres tensiones. Entonces podemos decir que la tensión AB es igual a 500 newtons. La tensión AC es igual a 450 newtons. Y la tensión AD igual a 516 newtons. En otras palabras, esto es lo que carga cada cable por ese peso que se le agregó. Bueno, esta sería la metodología para resolver problemas en 3 dimensiones. Espero les sea de utilidad. Cualquier duda pueden consultarme. Saludos y que estén muy bien.